Para mí es más que un placer y un honor poder estar aquí en este hermoso día con las intenciones de transmitir una palabra que me fue impartida en el Espíritu. Quisiera también bendecir las vidas de aquellos que tengan el alcance de poder ver y escuchar este video. Gloria a Dios para siempre. Y yo quiero entrar rápido. Primero quiero leer una lectura bíblica antes de contar una experiencia que tuve, y gloria a Dios para siempre, y a qué radica la intención de hacer este video. Quisiera que me acompañaran de pronto al libro de Segunda de Tesalonicenses, las cartas de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. Una carta que Pablo le envió a Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por esto Dios les envía, póngale ojo y oído, un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Yo tenía un estudio de hace mucho tiempo. Lo tenía proyectado, lo tenía plasmado en mi lista de estudios pendientes. Y como que no había concretizado ni completado el estudio, por eso no lo daba ni lo predicaba. O sea, no lo daba ni como estudio ni como prédica, el sermón. Y anoche yo recibí una intervención divina de parte de Dios. Porque Dios no me permitió completar el estudio. El estudio estaba titulado ¿qué relación existe entre Dios y Satanás? Y usted dirá: varón, no tiene sentido que usted proyectar ese estudio a manera como de incógnita, porque usted sabe que Satanás es adversario de la justicia, es enemigo de la justicia, es enemigo de Dios. Si supiera eso, no hiciera el estudio. Yo empecé a estudiar o a emprender ese estudio con ese tema porque me di cuenta que eso es lo simple y lo sencillo, pero hay algo esencial más real que eso que se nos ha enseñado. Entonces, por ejemplo, con todo respeto a la capacidad de la gente que esté escuchando, porque no sé de qué pueden ser capaces los que estén escuchando, pero lo que tratamos de leer las escrituras, si notamos en Génesis o en Job y Génesis, los dos primeros libros de la Biblia, si notamos esa parte, usted ubica la relación entre Dios y Satanás en Job, entre Dios y Satanás en Génesis, y usted verá que esa relación que esos dos libros marcan no es igual a la relación que pintan los demás libros que están aprobadas, que están incluidos en la Reina Valera 1960. No es igual. El que sopese eso por el Espíritu verá que hay como una relación un poquito más confidencial en Génesis y en Job, los dos primeros libros de la Biblia. O sea, al yo notar eso despertó en mi curiosidad y yo quise saber cuál es la verdadera relación entre Dios y Satanás. Entonces Dios me intervino, Dios me hizo una interferencia y me paralizó el estudio. Y luego de no entender eso, porque me sentí mal, sentí una sensación extraña, Dios frenándome para que me detenga. Luego, después de eso, fui llevado por el Espíritu a 1 Corintios 13, 14, por ahí, no sé, bajando. Y donde Pablo dice: porque en parte conocemos y en parte no conocemos, y miramos como en un espejo oscuramente, porque Dios ha oscurecido nuestra visión para que nosotros en parte conozcamos. Entonces, después que le veamos cara a cara, entenderemos la otra parte que ahora no entendemos y no conocemos. Entonces, por eso que uno tiene que actuar por lo revelado y por lo manifiesto, y lo oculto dejárselo a Dios. Yo soy de lo que creo, según Pablo, que uno sabe cuando Dios
nos enseña, no cuando nosotros queremos aprender por voluntad de nuestro corazón. Uno sabe no queriendo saber. Uno aprende no queriendo aprender. Uno aprende y uno sabe cuando el Espíritu de Dios nos insta a aprender. Porque no es lo mismo estudiar con una voluntad del propio corazón de uno que estudiar guiado por el Espíritu. Ahí es que está la diferencia. Entonces la mayoría de la gente, cuando Pablo dice que el conocimiento envanece, o que muchos se envanecieron en el conocimiento, lo que Pablo está diciendo es que muchos adquirieron conocimiento por la voluntad de su corazón, con algunas otras intenciones, y se envanecieron en el conocimiento. Entonces el conocimiento que no envanece es el conocimiento que viene con la guianza del Espíritu de Dios. Hasta para orar hay que ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque el que ora sin guianza por el Espíritu no está orando. Pablo dijo en un momento, no saben orar, porque no sois vosotros que oráis, sino el Espíritu que mora en vosotros. Y Cristo dijo, por el Espíritu, según Lucas, por el Espíritu fue guiado al desierto para ser tentado por el diablo, donde ayunó, pero fue guiado por el Espíritu a ayunar 40 días. O sea que todo lo que uno va a hacer tiene que ser con la guía del Espíritu Santo. Porque el que es guiado por el Espíritu, por más torpe que fuese en este camino, no se extraviará. Sin embargo, el que quiera aprender para no extraviarse fuera de la guianza de Dios, ya se extravió. Por eso que Pablo enseñó a la iglesia de los Corintios, 1 Corintios 1, 18 o 19, 20, por ahí bajando, si mal no recuerdo, y Pablo dijo, escrito está, porque Dios desechó el entendimiento de los entendidos y la sabiduría de los sabios, porque el hombre no agradó a Dios en medio de la sabiduría. Entonces agradó a Dios salvarlo por medio de la locura de la predicación. Por eso Dios desechó el entendimiento del hombre, porque el hombre se sublevó tanto y se envaneció tanto que pensó que sabía, no sabiendo. Entonces uno sabe cuando uno no quiere saber. Y Pablo dijo que el que sepa, hágase como que si no supiese. Uno tiene que entender que lo que vale es lo que viene de arriba, no lo que uno consigue. El conocimiento secular habla de los libros que tú leíste, pero el conocimiento que viene con rema y con revelación habla de tu conexión con Dios. Pedro no tenía libros ni tenía cosas seculares en la cabeza, un hombre bruto del vulgo, un campesino. Y dentro de tantas personas sapienses, que ninguno de ellos supieron responder la pregunta que Cristo hizo cuando Cristo dijo, ¿quiénes dicen aquello que soy? ¿Y ustedes quiénes dicen? Ninguno respondieron con exactitud, solo Pedro. El bruto en el grupo y el campesino fue el que le dijo, tú eres el Cristo. Y Cristo le dijo, no te lo ha revelado Padre ni sangre, sino, no te lo ha revelado, carne ni sangre, sino vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, uno aprende cuando uno es instado por el Espíritu de Dios a aprender. Y ese aprendimiento es eficaz, o ese conocimiento, ese emprendimiento es eficaz en nuestra vida. Si lo hacemos por nuestra propia concupiscencia, terminaríamos haciendo cosas fuera del agrado de Dios, con el mismo conocimiento adquirido. Y eso envanece y es tropezadero también. Gloria a Dios para siempre. Entonces, fui detenido por el Espíritu porque yo quise, en verdad, de todo corazón, aprender eso por una curiosidad que tenía. Sin embargo, Dios no me aprobó ese conocimiento y me detuvo y lo frené. Al no darse ese estudio, ya como tenía muchas piezas de rompecabezas armado, entonces quedé en otro tema. Y en ese tema que quedé es el tema del cual voy a hablar ahora. Con el tema demonios operando dentro de la iglesia con el permiso de Jehová. Número 1. Si notamos bien, todo el zarandeo, las molestias, las vicisitudes, todo lo que enfrentó Job fue con el permiso, se lo hizo Satanás, se lo causó Satanás, pero con el permiso de Jehová. Job 2:6, Dios le dijo a Satanás, todo lo que Job tiene está en tu mano. Lo único que te prohíbo es que guarde su vida. Hacía tiempo que Satanás quería tentarle, pero Dios le tenía un vallado a la casa de Job y él no podía tentar. Cuando Dios le quita el vallado, entonces él puede zarandear a Job, porque Dios le dio el permiso. Cuando en Primera de Reyes, capítulo 22, si mal no recuerdo, acá necesita, hace una reunión con Josafat, 2 reyes paralelos, el del pueblo de Dios, similares. Hicieron una reunión para conquistar la tierra de Ramón de Galaad. Tenían tiempo que no hacían guerra por esa tierra y querían recuperarla, procurar la tierra que le pertenecía. Y como de costumbre, antes de ir a una guerra, primero se consultaba a ver la palabra de Jehová, a ver lo que Dios decía.
Y acá le tira a los profetas, porque Josafat le dijo, no hay un profeta, busca a los profetas, tráelo, los profetas por el cual consultemos. Y acá le dijo, sí, yo tengo unos cuantos aquí, como 400 y pico de profetas. Y todos hablaban unánime, a una sola voz, y decían, vete y lo conseguirás. Adelante, que Jehová entregará la victoria. Adelante, reyes, Dios está con ustedes. Josafat, siendo un pastor de visión, no le pareció bien las voces de esos profetas. Y dijo, no hay otro por el cual consultemos. Como que se le prendió una campanita espiritual y entendió que esos 4 profetas no estaban bien. Sí, porque hay que tener cuidado, que en medio de tantas cosas comunes puede haber mucha confusión. Porque el que tiene el Espíritu de Dios no es tan parecido. El que tiene el Espíritu de Dios, según la Biblia, era alguien como singular, era alguien auténtico, era alguien como excluido en el sistema. Cristo fue excluido, Pablo también, Pedro también, todos ellos fueron excluidos, rechazados por el sistema. Jesús le dijo a Jerusalén, 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 tú que matas y apedreas a los profetas que te son enviados, oh Jerusalén. Porque los profetas de Dios de verdad no son aplaudidos por el sistema ni por la gente. Entonces 7:7 de Juan, Cristo dijo, el mundo a mí me aborrece. Usted ve, el sistema le aborrecía. Porque yo testifico que sus obras son malas. Pero vosotros también seréis aborrecidos por causa de mí. Y 10:17 de Mateo, Cristo dijo que os entregarán a concilio y cuidado de los hombres, cuidado de los lobos, porque os matarán, perseguirán. O sea que nosotros lo que aprendemos cosas de Dios y nos la incrustamos por dentro, no encajamos en esta tierra. La tierra nos aborrece, la tierra nos desprecia. Por eso que la gente no quiere, el sistema no quiere saber de la iglesia evangélica pentecostal que hace la voluntad de Dios. Es por eso, porque el que tiene la voluntad de Dios es perseguido y aborrecido. Ahora bien, esos profetas eran muy alabados, estaban cómodos, estaban acotejados, estaban como agasajados por los beneficios y aquellos privilegios que ellos gustaban en la casa y en el palacio del rey acá. Y a Josafat eso no le pareció bien. Y Josafat dijo, no hay otro. Acá le dijo, sí, ellos hay otro, pero ese otro que hay no me gusta mucho como profetiza, porque ese cada vez que profetiza me profetiza mal. Usted ve, un solo haciendo la diferencia entre 400 y pico de profetas. 400 profetizando lo mismo y un solo profetizando cosas diferentes. Y esa fue Micaía. Cuando Micaía llega de parte de Dios, el mensajero le dijo, aquí todos profetizan lo mismo, haz tú lo mismo. Le dijo, viva Jehová y viva mi alma, que lo que Dios ponga en mi boca, esto yo hablaré. O sea, yo no dependo del sistema, ni me importa lo que prediquen todos. Lo que ellos hayan dicho a mí no me interesa. A mí me interesa decir lo que Dios ponga en mi boca. Es tan profundo eso, mi alma alaba la gloria de Dios. Es tan profundo eso, que entonces Micaías conecta en el espíritu y ve una visión. Y la visión que él ve, él dice, yo vi una reunión. Y yo vi espíritus reunidos frente al Padre. Y hubo uno que dijo, envíame a mí, yo seré espíritu de mentira en boca de tus profetas. Y Jehová le dijo al espíritu, vete y lo conseguirás. Ese espíritu de mentira que salió allí en la reunión y le dijo a Dios, envíame a mí, no fue un ángel. Ese espíritu fue un malá, que el Señor lo reprenda. Porque Cristo explicó en Juan, y Cristo dijo en Juan que Satanás es el padre de mentira, y que él está lleno de engaño, y en él no hay verdad. Porque él es padre de mentira y ha mentido desde el inicio. Entonces, ese espíritu o era el diablo o era un malá a la merced de Satanás, que el Señor reprenda. Pero para él entrar en boca de los profetas que eran de Dios en un tiempo, para él entrar en boca de ellos necesitó primero el permiso de Jehová. O sea que existe la posibilidad de profetas ungidos y atalayas que en un tiempo fueron de Dios y comenzaron con un rema de Dios. Existe la posibilidad que hoy en día estén siendo usados por un demonio que se le introdujo en la boca con el permiso de Jehová. Cuando Micaías dice esta visión, entonces Sedequías, que era uno de los profetas, le da una galleta, una bofetada, y le dijo, ¿por dónde se me fue el Espíritu de Dios? Se le había ido y él ni cuenta se había dado.
Y Micaías le dijo, cuando vuelvas de aposento en aposento, te darás cuenta por dónde se te fue el Espíritu de Dios. Nosotros no somos perfectos. Aquí todos tenemos bajas y debilidades. Pero una cosa caracteriza a un hombre de Dios. Y es como dice Jeremías, paraos en los caminos. Preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. Y entonces hallaremos descanso para nuestra vida. Es un principio, porque el hombre de Dios reconoce de dónde ha caído, dónde ha fallado y a qué le ha bajado en su vida. Y cuando lo reconoce, la lámpara se enciende otra vez. Y él vuelve con el gozo de la salvación. David una vez lo dijo, devuélveme el gozo de la salvación. Porque eso hace el hombre de Dios. Sin embargo, Micaías lo que le está diciendo, si tú eres de Dios, párate en la senda antigua y vuelve a hacer lo que tú hacías. Vuelve de aposento en aposento a orar. Porque cuando tú vuelvas de aposento en aposento, te darás cuenta por dónde se te fue. O sea, Dios te va a hablar cuando te tranques. Dios te va a hablar cuando vuelvas a orar. Dios te va a hablar cuando vuelvas a conectarte como lo hacía antes. Cuando te olvides de los prestigios del rey acá y te enfoques en Dios, Dios te hablará y te darás cuenta por dónde se te fue el Espíritu de Dios. Hay demonios que están ministrando dentro de ministros, dentro de la iglesia y con el permiso de Jehová. Jehová le dio autorización para que entren a su boca, para que entren a su mente, para que entren a su espíritu y para que lo estén titiriteando y zarandeando de manera tal como lo hacen. Tienen el permiso de Dios y la autorización de Jehová para hacerlo. Esa es una. Número 2, sigo caminando. El rey Saúl, unos demonios le atormentaban. Dice que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Y dice que aquí espíritus malos atormentaban la vida de Saúl con el permiso de Jehová. Entonces un rey, Saúl, que en un momento determinado Dios aceptó que quedara como rey porque Dios le dio la permisión a Samuel. Después de que le dijo a Samuel, no fue a ti que te rechazaron, fue a mí. Pero le dijo, dale rey si ellos piden rey. Y Dios autorizó el ungimiento de Saúl. Lo autorizó su reinado. Y aún siendo así, cuando el Espíritu de Dios se aparta, Dios le envía unos demonios para que atormenten a Saúl. En aquellos tiempos, cuando usted iba de parte del rey a hacer un mandado, usted llegaba con una carta, con un mensaje, y como mensajero usted decía, de parte del rey he venido. Entonces cuando dice de parte de Jehová, es con cobertura de Jehová le atormentaban esos demonios a Saúl. De parte del rey he venido, con cobertura del rey he llegado aquí. O sea, por mandato del rey, porque el rey me lo permitió. Entonces esos demonios eran permitidos por Jehová atormentando a Saúl. Pero Saúl fue rey sobre el pueblo. Saúl representa a los pastores hoy en día. Hay pastores que están guiando a la iglesia con espíritus malos que le atormentan, permitido por el mismo Jehová. Hay pastores que están delirando con la grey, están delirando con las ovejas, porque tienen espíritus malos que le atormentan de parte de Jehová. Saúl había desobedecido. Dios le dijo a Saúl, mata, y Saúl chanceó. Dio tregua a quien no tenía que dar tregua, y eso le pesó su conexión con Dios. ¿Cuánto mandato Dios no está haciendo o no está delegando sobre pastores, sobre reyes, sobre ángeles de la iglesia, sobre representantes de la iglesia, y no están haciendo lo que la orden dice? Y la orden llegó de arriba de parte de Jehová y no están obedeciendo a la orden. ¿Cuántas veces Dios le dice a los pastores, destituye, quita? Dios le dijo a Moisés, número 25, verso 1 en adelante. Dios le dijo a Moisés, ahórcalo a todos delante del sol. Eso fue una orden directa. Lo que estaban adulterando y lo que estaban fornicando, la idolatría y la fornicación, dos pecados. Cuando el pueblo de Israel empezó a morar en sitio. Y sin embargo Moisés mató unos cuantos, pero dejó a algunos fornicarios vivos, y eso le pesó. Murieron como 24,000 ahí cuando descendió el juicio. Y gracias a Dios que se levantó un loco llamado Fines y agarró una lanza y mató a dos que andaban besuqueándose frente a la congregación. Porque cuando Dios da la orden, el primero que tiene que obedecer es el líder. Y si Dios dice quita líderes, quita sociedad, fulanito el presidente, quítalo, quita tal diácono. Si Dios dice mocha, es mocha. Si Dios dice quítalo, es quítalo. Hay desorden en la iglesia porque los pastores están siendo pastoreados por la iglesia.
Porque la iglesia pastorea a los pastores. Hay pastores que no están pastoreando la iglesia, sino que la iglesia los pastorea a ellos. Entonces ellos quieren rendir cuenta al beneficio de la membresía. Y para ellos también beneficiarse. Porque si ellos benefician la membresía les beneficia a ellos. No cesan los diezmos y no baja la ofrenda. Entonces, pendiente al pueblo, son sobornados y manipulados por la presión del pueblo y desobedecen la voz de Dios. Los espíritus malos de parte de Jehová entran en ellos, le operan en la mente y en su vida y en su casa con el mismo permiso de Jehová. Sigo caminando. Cuando Israel, Dios le entregó espíritu de estupor, que esta era una de las partes que sí mezclé en el estudio. Dios le entregó un espíritu de estupor a Israel. Y ellos viendo, no vieron. Y oyendo, no oyeron. Mas no entendieron, no reconocieron al Mesías. Porque Dios lo entregó a un espíritu de estupor y le vendó la capacidad. Sin embargo, Pablo dice que el príncipe de este siglo, es Satanás, el Señor reprende. Cristo en un momento también lo dijo, viene el príncipe de este siglo y nada tiene que ver en mí. El príncipe de este siglo es Satanás. Y él, Pablo dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Sin embargo, Pablo dice de los incrédulos, no dice de los creyentes ni del pueblo escogido, dice de los incrédulos. Pero sin embargo aquí hay como una conexión entre estas dos cosas. Porque el espíritu de estupor y de ceguera sobre Israel lo envió Dios. Sin embargo, esa afrenta de ceguera que Dios envía, Pablo confirma más hacia adelante que Satanás también afrenta a los incrédulos para que no entiendan, le pone una oscuridad. Esa oscuridad que cae cuando una gente no reconoce la palabra, no reconoce la luz de Dios, es un demonio que la atormenta, pero ese demonio tiene el permiso de Jehová. Ahora bien, ¿cómo Dios puede permitir un demonio que ciegue a una gente que no tenga entendimiento? ¿Usted sabe por qué Dios cegó a Israel? Pablo dice que, hablamos sabiduría dentro de lo que hemos alcanzado madurez. Me parece que 2 Corintios 2:6 o primera. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría dentro de lo que hemos alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios misterio, la sabiduría oculta, la cual ninguno de estos príncipes conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habían crucificado al Cristo de la gloria. Dios secó el entendimiento de ellos para poder glorificarse, con que el velo se rompa, Cristo muera y nosotros los gentiles recibamos perdón de pecado. Inclusive la sangre de Cristo se derramó por toda la humanidad, para que toda la humanidad, el pecado de ellos, Cristo lo cabalgase en la cruz, según Isaías, y gracias al sacrificio de Cristo hoy en día todos nosotros tenemos paz. Pero todo eso Dios lo permitió con ese propósito para él ser glorificado. Porque hay cosas que las hace Satanás, pero con el permiso de Dios para Dios mismo glorificarse. Cuando sembraron cizaña, le dijeron al maestro, vamos a arrancar la cizaña, porque sembramos trigo y estamos encontrando cizaña porque el enemigo la sembró. Vamos a arrancarle. El maestro le dijo, no, déjenla ahí. Déjenla que crezca junta con el trigo. Porque es necesario que crezcan juntas. El día de la siega que se va a hacer la separación. Hay semillas que están sembradas dentro de la iglesia y están produciendo cizaña dentro de la iglesia. Y no la sembró Dios, la sembró el diablo. Pero él no lo hizo por intruso ni con su atrevimiento. Él lo hizo con el permiso de Jehová. Porque Dios se lo permitió. Porque es necesario que estén ahí y que crezcan junto con los trigos. ¿Por qué? Porque en medio de ellos Dios se glorifica. Yo he aprendido muchas cosas y no sé ni siquiera cómo explicarla aquí, porque no todo se entiende. Hay cosas que uno tiene que ser una gente que tenga el mismo espíritu de uno y la misma hambre para entender eso. Pero si hago una moraleja, por ejemplo, esta habitación aquí está retroiluminada por ese bombillo. Mientras más oscuridad hay, más resplandece el bombillo. La luz resplandece en la tiniebla. Entonces, cuando no hay tiniebla, la luz sigue con su misma capacidad, pero no retroilumina igual. Indirectamente, irónicamente, necesita estar rodeada de una oscuridad para el bombillo resplandecer. Lo que hace resplandecer un ministerio de liberación es una zona llena de demonios. Lo que hace resplandecer un ministerio de sanidad es una zona llena de enfermos. Amasama aquí masoja. Lo que hace resplandecer un ministerio que trae palabras de buena nueva de salvación es estar rodeado de gente perdida que necesita la gloria de Dios. Por eso Cristo dijo, yo no vine a los sanos, sino a los enfermos. Porque los sanos no tienen necesidad. O sea, yo no he venido a lo limpio, he venido a lo sucio. Porque he venido a limpiar.
y el que no está sucio no necesita limpieza. Entonces es por eso que de una manera tal, hasta las cosas malas que están pasando a la iglesia, Dios las permite con un propósito. La iglesia de los Corintios fue la iglesia más prosperada, fue la iglesia más bendecida a nivel de dones y de ministerio. Y dice que no hubo una iglesia, no hubo una como esa. Dice que no le hacía falta ningún don ni ninguna ciencia. Sin embargo, siendo así, con tanto ministerio, con tanta gloria y con tanta cosa que Dios le había entregado, también tuvo muchísimos problemas esa iglesia. Pecados inmorales, pecado de incesto, pecado sucio y raro, vergonzoso, que cuando usted lo mira, usted dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Hay mucha cosa profunda que existe entre la voluntad del Padre permisiva y la voluntad del Padre absoluta. En la permisiva, muchas cosas suceden que nosotros no entendemos. Pero en la absoluta, el Padre toma el timón de todo y se hace la cosa como Él diga, sin permitirle a nadie decidir. Entonces, demonios operando dentro de la iglesia con el permiso de Jehová. Aquí donde nosotros leímos 2 Tesalonicenses 2:11, dice, y Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y se pierdan. Ese poder engañoso no es un ángel, ni es un poder, no es un poder de luz, no es un poder como atributo del Padre. Aunque todos los espíritus que tienen poder, el Padre le entregó poder allá arriba en el cielo, los ángeles caídos. Todos ellos son poderosos porque Dios le entregó poder. Porque Dios es el poder. Y todo el que tiene poder lo recibió de Dios. Yo lo entiendo. Pero ese poder engañoso es un demonio. Porque si notamos el punto, Cristo dijo en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua, la cual engaña al mundo entero. Porque quien engaña y quien patrocina la mentira es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y Dios le entregó un espíritu, de mentira engañoso, para que ellos crean a la mentira y se pierdan, por cuanto no creyeron a la verdad, por cuanto no creyeron al evangelio, por cuanto no creyeron a la alternativa que Dios les brindó para que el mundo se salve. Cuando la gente no cree, se condena. Cuando la gente no acepta la verdad, se condena. Cuando la gente se le predica y no acepta la prédica, se condena. Cuando la voz de Dios llega a una gente y esa gente la rechaza, se condena. Mi alma alaba la gloria del Señor para siempre. Y hay espíritu condenando personas, condenando generaciones, porque ellos no recibieron la palabra y Dios le autorizó que lo condenase. Demonios ministrando dentro de la iglesia con el permiso de Jehová. Ese fue el tema de esta hermosa charla. Lo dejé aquí porque este sermón es lo único que tengo autorizado de parte de Dios para dar. Pero concerniente a lo que estaba estudiando de la relación entre Dios y Satanás, esas son cosas que me las escatimo y no las comparto. Porque estudiándola sentí reprensión. En parte conocemos y en parte no conocemos. Pero luego que le veamos cara a cara entenderemos cómo fuimos formados. Y lo que no vemos ahora con claridad, lo veremos ese día. No te entorpezcas en el conocimiento. Porque el conocimiento habla de los libros que tú has leído. Pero el conocimiento que viene por revelación habla de tu conexión con Dios. Los conocimientos seculares adquiridos por libros seculares o libros también bíblicos, como quiera, siguen siendo libros literales. Ese conocimiento de libros literales, lo que te dice a ti qué tanto leíste y qué tanto aprendiste en lo leído. Pero el conocimiento que viene por sabiduría revelada de arriba, habla de tu conexión con Dios. Pedro no era letrado de esos libros, pero tenía conexión. Y le dijo, tú eres el Cristo. Entonces, Pablo en un momento abandonó todo eso y lo escatimó por basura, porque quería el poder y la manifestación de arriba. Nicodemo estaba preparado con los conocimientos seculares, nada más, pero no tenía la conexión de arriba. Cristo venía con conexión y le soltó simpleza y Nicodemo no entendió Juan capítulo 3. Que hay gente que son sapienses, pero bajo cosas seculares, pero no tienen remas que certifiquen su conexión con Dios. Entonces yo optaría más por la conexión con Dios, los remas y el conocimiento impartido del Espíritu Santo. Pablo dijo, lo que aprendí no lo aprendí de hombre alguno, sino que me fue revelado del tercer cielo. Su hermanito y amigo Rafael Germán, este servidor al frente del ministerio Jesús la luz que vence la tiniebla, candela, chispa, fuego, estufa, fósforo, leña, gasolina, brasa, encendedora, chimenea, todo lo que encienda, siempre prendió y nunca apagaba. Así que un abrazo fuerte para todos. Recuerden el tema demonios ministrando dentro de la iglesia con el permiso de Jehová. Se manifestará.